Considere el siguiente problema. Aquí tenemos un circuito con un switch que está inicialmente abierto y que se cierra en t igual a 0 para permanecer cerrado. Tenemos resistencias 4R, 2R y R, una inductancia L y una capacitancia C. Se nos pide expresar en términos de B, R, C y L los valores de las corrientes I1 e I2 justo después de cerrar el switch en el instante T0 más, y el valor de las mismas corrientes en T tendiendo a infinito, mucho después de cerrar el switch. Además, para ese mismo instante se nos va a pedir determinar voltaje, carga y energía almacenada en el condensador y corriente y energía almacenada en la inductancia. A continuación resolveremos este problema. En T igual a 0 más, o sea, justo después de que se cerró el switch, el condensador actúa como cortocircuito, en la inductancia como abierto. ¿Qué quiere decir? De que en el circuito, este condensador se reemplaza por un corto y esta inductancia se reemplaza por un circuito abierto. Y además, por supuesto, vamos a tener que el switch va a quedar cerrado. En consecuencia, el circuito que nos va a quedar va a ser el que se muestra acá. En particular, vamos a ver de que esta resistencia R y esta resistencia 2R, toda esta porción del circuito de aquí hacia la derecha va a estar en paralelo con un cortocircuito. En consecuencia, todo eso de allá va a quedar fuera del circuito, va a estar en paralelo con un corto, de donde podemos decir que la corriente 2 es 0. En consecuencia, lo que nos va a quedar va a ser este circuito acá bastante simple, una fuente en paralelo con una resistencia, y en este caso la corriente 1 va a ser simplemente el voltaje partido por 4 veces la resistencia. Con eso ya tenemos completamente analizado el sistema para T igual a 0 más. Ahora, en T tendiendo a infinito, el condensador pasa a ser circuito abierto y la inductancia pasa a ser un corto. Aquí vemos. Este condensador pasa a quedar abierto, la inductancia pasa a quedar como corto y este switch pasa a estar conectado. En este circuito apreciamos de que esta resistencia R de acá va a quedar paralelo con el cortocircuito de inductancia L. Por lo tanto, esta resistencia R queda fuera del circuito y nos va a quedar finalmente esto que tenemos acá abajo. Solamente nos va a quedar ese circuito. Y en ese circuito podemos apreciar que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Y ambos van a ser iguales al voltaje partido por la suma de esas resistencias. 4R más 2R, lo que nos va a quedar B partido en 6R. Esas serían las dos corrientes. El voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje o la caída de voltaje en la resistencia de 2R. Por lo tanto, el voltaje del condensador va a ser igual a la corriente I2 por 2R. La corriente 2 va a ser B partido en 6R por 2R. Y eso nos va a quedar B tercios. Y teniendo el voltaje tenemos la carga y la energía almacenada. Porque la carga del condensador sería C por BC. C por BC sería C por el voltaje del condensador, que es B tercios. Y la energía almacenada del condensador, que sería un medio de C por BC al cuadrado, que sería un medio de C por B tercios al cuadrado. Lo que nos quedaría 3 elevado a 2, 9, 2, 1 partido en 18, C por B al cuadrado. Y con eso tenemos resuelto el tema para el condensador. Por otra parte, para la inductancia, esta sería la corriente en la inductancia. La corriente en la inductancia sería igual a la corriente I2, que sabemos que es B partido en 6R. Y con esto estamos dados para calcular la energía almacenada en la inductancia, que sería un medio de la inductancia, que es L, por B partido en 6R al cuadrado. Esto nos va a quedar un medio de L por B al cuadrado dividido en 36R al cuadrado, y esto nos va a llevar a la siguiente expresión: L por B al cuadrado dividido en 72R al cuadrado. Esa sería la energía almacenada en la inductancia. Y con eso damos por terminado este problema.